Domingo 9 de enero, en estos postreros días. El título de la lección para el día de hoy. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 es nuestro texto para memorizar. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. El primer párrafo de Hebreos revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. Las escrituras emplean dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Los profetas utilizaron la expresión postreros días o al final de los días para hablar sobre el futuro en general, como lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4 versículo 30 y el versículo 31, Jeremías capítulo 23 versículo 20. El profeta Daniel usó una segunda expresión, el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Daniel capítulo 8 versículo 17 y el capítulo 12 versículo 4. Bien, vamos a leer Números capítulo 24 versículos 14 al 19 e Isaías capítulo 2 versículos 2 y 3. Y vamos a responder a la pregunta, ¿qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días? Números capítulo 24 versículos 14 al 19. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Isaías capítulo 2 versículo 2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días? El comentario bíblico adventista nos dice que Balaam presenta una predicción mesiánica. La hueste de Israel estaba delante de los ojos del profeta, claramente visible desde el lugar elevado donde él se encontraba. El profeta se estaba refiriendo a aquel que había de venir, a quien podía ver con los ojos de la mente, pero no con la vista física. Aquí el Señor está prometiendo un libertador para Israel, un libertador que les enseñaría sus caminos y caminarían por su senda. Cristo mismo, dice la palabra de Dios, es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Dios fuerte y poderoso que pelea nuestras batallas y nos llevará en victoria al reino de los cielos. Amén. Varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los postreros días Dios levantaría a un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo. Por ejemplo, lo encontramos en Números capítulo 24, versículos 14 al 19, y que además atraería a las naciones a Israel, como lo encontramos en Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús. Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones a sí mismo. Colosenses capítulo 2 versículo 15, Juan capítulo 12 versículo 32. En este sentido, entonces, ha comenzado el tiempo del fin, porque Jesús ha cumplido las promesas de Dios. Nuestros padres espirituales murieron en la fe, vieron y saludaron las promesas desde lejos, pero no las recibieron.
Nosotros, por otro lado, hemos visto su cumplimiento en Cristo Jesús. Pensemos por un momento en las promesas de Dios y en Jesús. El Padre prometió que resucitaría a sus hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16. Lo maravilloso es que Él inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 53. El Padre también prometió una nueva creación. Isaías 65, 17. Ha comenzado a cumplir esa promesa al crear una nueva vida espiritual en nosotros, de acuerdo con 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 y Gálatas capítulo 6 versículo 15. Prometió que establecería su reino final, Daniel capítulo 2 versículo 44. Él inauguró ese reino librándonos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante, Mateo capítulo 12 versículo 28 al 30, Lucas capítulo 10 versículo 18 al 20. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en su segunda venida. Amén. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Observa todas las promesas que Dios cumplió en el pasado. ¿Cuánto debería ayudarnos esto a confiar en las promesas que aún no se han cumplido? La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo ha prometido y Él lo cumplirá. Amén. Así como hemos visto que las profecías acerca del Mesías se han cumplido, así como hemos visto que las profecías de tiempo de Daniel y de los otros profetas se cumplieron, también la palabra profética de Cristo Jesús, que vendrá otra vez para llevarnos con Él al cielo, se cumplirá. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y recuerda nuestra cita para el día de mañana con una nueva lección. Que Dios te bendiga.